que me escuchan a través de este medio de comunicación. Hoy es sábado y la Biblia enseña, según Lucas 4:16, que Jesús iba el sábado a la sinagoga como lo tenía por costumbre. Entonces, nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. La Biblia dice en 1 Juan 2:6 que permanecer y andar son las... El que dice que permanece en él, o sea, en Cristo, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Haciendo siempre la voluntad del Padre, haciendo lo que al Padre le gusta. Quiero compartir este texto porque es muy importante. ¿Qué es permanecer en Cristo? Hay muchos temas que voy a tratar aquí y me gustaría que tomasen nota de los textos bíblicos que les compartiré para que quede claro que no es una enseñanza de un ser humano, es palabra de Dios lo que este servidor quiere compartir. Dice, permanecer y andar son las lecciones de este texto. O sea, permanecer en Cristo es andar como Cristo anduvo. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, permite que este servidor, con la bendición y la ayuda y la dirección de tu Santo Espíritu, pueda compartir este mensaje y que sea de gran bendición para las personas que lo van a escuchar. Toca mis labios con el carbón de tu altar y que sea con tu bendición y aprobación y la dirección de tu Santo Espíritu. La honra y la gloria sea para ti, Señor, y gracias por permitir a este humilde servidor que, aunque pecador, comparta la verdad santa de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Permanecer y andar son las lecciones de este texto, o sea, andar como Jesús anduvo. Como resultado de permanecer en Cristo, deberíamos caminar como Él caminó. La primera lección es permanecer en Cristo. Permaneced en mí, dijo el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso se encuentra en Juan 15, 4 y 5. Y dice, Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Hay muchísimos que profesan ser vides, pero yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid que tiene vida, dice el Señor. Nosotros somos los pámpanos, pero en la Escritura se habla de Cristo como una rama nueva. Yo traigo a mi siervo, el renuevo. Aquí está el varón cuyo nombre es el renuevo. Él brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Eso lo encontramos en Zacarías 3:8 y 6:12 y está hablando de Jesús como el enviado de Dios. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor le veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Isaías 53:2. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pero la Escritura habla de Cristo mismo como el pámpano, el renuevo. Cristo es una rama en relación con Dios para poder ser una vid para nosotros. Antes que cualquier pámpano pueda crecer, tiene que haber alguna vida debajo que no se ve. De modo que el pámpano es solo una raíz que ha aparecido a la vista, pero que para la vida depende de las raíces que obtiene su vida del suelo. Dios es la fuente de todas las cosas, pero Él aparece a la vista para los hombres en Jesucristo el renuevo. O sea, sin Cristo no tenemos vida.
Cristo es nuestra vida, Él es nuestra paz, Él es el que nos llena de gozo y nos permite por su gracia vivir la vida como Él anduvo. Por eso en San Juan 13:15 dice, ejemplos he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y Cristo, el renuevo, es solo la raíz de Dios, creciendo a la vista para que los hombres lo vean. Y Dios se manifieste, o sea, cuando hacemos y seguimos los ejemplos de Jesús, la vida de Jesús se manifiesta ante Dios y nosotros manifestamos que estamos en Cristo. Cuando Jesucristo vino al mundo, era Dios quien se manifestaba a sí mismo, pero cuanto la raíz surgió de lo que parecía tierra seca, porque no se manifestó en la forma en que los hombres creían que debía ser, no lo conocieron, lo menospreciaron. Ellos pensaban que era algo no deseable y así lo rechazaron. Y no obstante, era un renuevo que surgía de la raíz de vida. Era Dios que se manifestaba a sí mismo al mundo de modo que lo pudieran ver en la persona de Jesucristo. Nubes y oscuridad rodean su trono. No obstante, Él se manifestó de modo que el mundo, si quisiera, pudiera verlo en el renuevo. Cristo llegó a ser un renuevo para Dios a fin de que pudiera ser una vid para los otros pámpanos. Pero el pámpano permanece en la vid solo si tiene una conexión viva con ella. Tan pronto como el pámpano es cortado de la vid, aunque sea puesto de nuevo con mucho cuidado, ya no permanece en la vid. No podría permanecer en la vid excepto que sea injertado. Y el éxito de este proceso de injerto depende de hacer tal conexión que la vida de la vid fluya de nuevo al pámpano. Y debemos permanecer en Cristo así como Él permanece en la vid. O sea, así como Cristo permaneció en Dios, nosotros para seguir sus pisadas y vivir como Él vivió, debemos permanecer en Cristo. El pámpano permanece en la vid, de modo que la misma vida de Dios sea nuestra vida. Los pámpanos están llenos de vida, pero no tienen vida propia. Así tenemos que presentarnos cada día para ser llenados con la vida de Dios. En el mismo momento en que se corta la conexión del pámpano y la vid, en ese instante la rama deja de vivir. Esa es la lección de permanecer en Cristo. O sea, siempre estando en comunión con Dios. Siempre nutriéndonos de la palabra de Dios, de la fuente del buen saber, la fuente de toda sabiduría. Mientras el pámpano está conectado con la vid, lleno de vida, no obstante necesita todo el tiempo ser llenado. Así hemos de estar conectados con Cristo, totalmente dependiendo de Él para la vida. Él es la fuente. Él es el que nos llena de fortaleza, nos llena de su gracia, nos llena de su paz y del gozo de su salvación. Cristo Jesús nos dio ejemplo, siempre tenía comunión con su Padre. Él por las noches, hasta tarde de la noche, todas las noches o muy temprano en la mañana, madrugaba a estar en comunión con su Padre. Y de ahí salía a cumplir la misión, a llevar a otros el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje de salvación. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Vivimos como cristianos o vivimos como mejor nos parece? Debemos tener esto muy en cuenta. Esa es la lección que debemos aprender. ¿Cuál es la aplicación?
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si el pámpano está conectado con la vid, lleva el fruto de la vid. Dios en Cristo es la vid verdadera, pero el fruto de la vid no se encuentra directamente en el tronco. El fruto se encuentra en el pámpano. Cristo es nuestra vid, y aquellos que, por conectarse con él, son sus ramas, producirán el mismo fruto que él dio cuando estuvo aquí. La rama misma, es decir, andarán como él anduvo. Esto pone delante de nosotros el pensamiento de que Cristo es nuestro ejemplo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No como dicen los hombres que él anduvo, sino como él anduvo. ¿Y cómo sabremos cómo anduvo él? Leyendo y estudiando su vida. ¿Dónde? En el libro sagrado, donde está el testimonio de Jesús. Allí encontramos cómo anduvo Cristo y allí encontraremos cómo debemos andar. Y andaremos como él anduvo, no totalmente como una obligación, sino como un resultado de la comunión con él. Si uno dice que permanece en Cristo y no anda como él anduvo, su vida es contraria a su profesión de fe. No llegamos a estar con Cristo tratando de andar como él anduvo. No permanecemos en Cristo tratando de andar como él anduvo. Pero primero llegamos a estar con Cristo y entonces, como consecuencia, así como un pámpano da fruto de la vid, así el cristiano que realmente permanece en Cristo produce el mismo fruto que él produjo, andando como él anduvo. Qué lección más bonita y más maravillosa para su día glorioso. A través de este escrito, Dios se glorifica y nos invita a nosotros que vivamos como Cristo vivió, que permanezcamos en Cristo para que demos fruto como Él los dio, pero siempre dependiendo del trono de la gracia, a través de la lectura de la palabra de Dios y la oración y pidiendo sabiduría, porque Jesús crecía en sabiduría, eso dice la Escritura, pero nosotros, ¿de quién dependemos para crecer en la sabiduría? ¿En la sabiduría de Dios o en la sabiduría de los hombres? Porque ahí está la clave. La ciencia divina es la que me lleva a estar en comunión con Dios, a vivir como Cristo vivió y a dar los frutos que Cristo dio, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Si permanecemos en Él, andaremos en sus pasos, y Él nos ha dado ejemplo para que andemos en sus pisadas. Hay muchas personas que se encargan de señalar cuáles son las pisadas de Cristo, pero su palabra es la prueba y en ella podemos encontrar si están señalando correctamente sus pasos o no. Dicho de otra manera, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido el testimonio de Jesús, la palabra de Dios. Isaías 8:20. Hoy en el mundo hay muchos falsos conceptos de Cristo que realmente equivalen a tener un falso Cristo. No se trata de cuál es nuestra idea de Cristo, sino de lo que Él es, lo que ha de ser nuestro ejemplo, no lo que nos ha enseñado que es Cristo, sino lo que la palabra dice que Él es. O sea, no dejarnos engañar por las enseñanzas y las filosofías del mundo, los falsos maestros, los falsos teólogos, que hay muchos, sino viviendo por todo lo que dice la palabra de Dios. Con un escrito está, como lo decía el Divino Maestro, escrito está. Y nosotros debemos conocer de su vida, por un escrito está, y así seguir su ejemplo y vivir según Él nos lo enseña. A Simeón
le fue revelado que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y eso es lo que nosotros queremos ver. No la idea de cualquier hombre de lo que Cristo debería ser, sino la de Cristo, el Señor. Ese es el Cristo de la palabra. Y nuestra idea de cómo Cristo anduvo debería ser formada totalmente por la palabra, por las santas escrituras. O sea, por lo que dice este libro, Isaías 48:17 dice: yo soy Jehová tu Dios, tu Redentor, que te enseño para provecho y te indico el camino por el cual debes andar. Él es el que me enseña, me capacita para andar como Cristo anduvo. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:105. El anterior es Isaías 48:17. Una prueba práctica. Y ahora probémoslo de esa manera. Es bastante probable que apenas comencemos a hablar de andar con Cristo, surja el pensamiento: Cristo caminó sobre el agua, y usted seguramente no espera que camine sobre el agua. Permítanme llamarles la atención a un incidente del comienzo del ministerio de Cristo. Dice así: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Mateo 4:18-20. Antes de que Cristo anduviera sobre el mar, anduvo junto al mar sobre la tierra. Y antes que viera a Pedro sobre el mar, lo vio en tierra y le dijo que lo siguiera. Y Pedro dejó sus redes y lo siguió. Más tarde, en el ministerio de Cristo, lo encontramos después de haber alimentado a 5,000. Sus discípulos tomaron la barca para cruzar el lago, pero él se fue aparte a una montaña a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Mateo 14:23-25. Pero noten que antes de caminar sobre el mar, él había pasado la noche en oración secreta. ¿Con quién? Con su Padre. Nosotros, ¿en qué pasamos las noches? Aquellas horas que nos quedan libres, ¿en qué o con quién compartimos esos ratos libres? ¿Con las cosas que ofrece el mundo o en comunión con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra? Había pasado en comunión secreta con Dios, pero la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Así es nuestra barca, nuestra vida. Muy probablemente ahora mismo alguna barca está azotada por las olas de la tempestad humana. Y en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos de sus momentos de oración secreta, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Permitan que Él les diga esto a ustedes ahora. Tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Primera de Pedro 5:7 dice: entrega, encomienda a Jehová tus aflicciones, porque solamente Él sabrá cuidar de ti.
Te está diciendo, entrégame tus aflicciones, entrégame tus problemas y ten ánimo, que yo soy el que soy. ¿Y quién es el que soy? El de la vida, el que nos da paz, el que nos llena de su gracia y que nos indica el camino a seguir para no ser frustrados, pero debemos buscar su dirección, pedir sabiduría y andar como él anduvo siempre, buscando la voluntad del Padre, agradando al Padre, haciendo su voluntad. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El andar con Cristo sobre el mar fue el andar de la fe. ¿Cuántas veces en los problemas y en las dificultades de esta vida perdemos esa fe? Dios permite pruebas para ver cuál es la reacción que vamos a tomar, para saber cuál es la decisión que vamos a tomar. ¿A quién vamos a pedir auxilio? ¿A un hermano, a una hermana, a un amigo? La Biblia enseña, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45:22. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién nos estamos aferrando? ¿A quién estamos acudiendo? Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confiara en el hombre. Y nosotros hacemos eso. Confiamos más en cada uno de nosotros que en el que verdaderamente puede darnos solución al problema, a la dificultad, a una enfermedad. Él es el Dios de la vida. Él es nuestro médico divino. Él sabe verdaderamente como nuestro creador dónde debe colocar su mano para darnos sanidad. Pero qué tristeza que hacemos todo lo contrario. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero nosotros siempre vamos contra viento, como dice la lectura. Y en vez de andar por fe, como manda el Divino Maestro que dice, ven, no le prestes atención a los problemas de la vida, nosotros en el momento en que dejamos de mirar a Cristo, ya hemos perdido el oriente, el horizonte, el faro. Porque comenzamos a mirar los problemas y los problemas nos debilitan, nos llevan a perder la fe, la esperanza. Pero debemos de hacer como Pedro, Señor, me hundo, auxíliame. Y el Señor siempre está ahí diciéndote, ven, no temas, yo te ayudo. Pero tenemos que buscarle, tenemos que clamar a Él. Pero Pedro fracasó por causa de su falta de fe. Es contrario a la naturaleza caminar sobre el agua. Y es contrario a nuestra naturaleza el andar como Cristo anduvo. Pero Él, Cristo, nos dice lo que le dijo a Pedro. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Sea en tierra o en el mar, su palabra es una roca. Y cuando pone su palabra debajo de nuestros pies, Él edifica para nosotros un puente de roca. Y no hace diferencia si Él pone ese puente sobre la tierra, el agua o en el cielo. Pedro se hundió. Y el Pedro que se hundió esa noche en el agua es el Pedro que se hundió esa otra noche. ¿Cuándo? Al no testificar por Jesús. La razón de ambos casos fue falta de fe. En cada caminata de Jesús hay una lección para nosotros. Y como no es natural para el hombre andar sobre el agua, tampoco es natural para él andar como anduvo Cristo, en obediencia al carácter de Dios, pero se le da el poder por medio de la fe en la palabra de Dios. Venid a mí.
venid a mí. ¿Cuántas oportunidades nos hemos perdido de dar testimonio de Jesucristo, al Dios a quien servimos, aquel hombre que murió en la cruz, a quien servimos y adoramos, y guardamos sus mandamientos, lo adoramos en sábado, pero nos perdemos de dar testimonio por el qué dirán? Ay, es que lo molesto, es que esto, es que lo otro. Siempre hay un impedimento y eso se llama falta de fe. A mí me causa curiosidad el tema de Pedro, porque Pedro, aunque negó a Jesús, las personas que lo señalaban decían, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque habla como ellos, te viste como ellos y eres diferente. Tú no eres de los nuestros. Aunque estás con nosotros, tú no eres de nosotros, eres diferente. Pero él, por su falta de fe, negó al maestro. Y aparte dijo palabras obscenas. Pero sin embargo, Jesús tuvo compasión de él y lo rescató. Y fue después el gran apóstol Pedro, el Pedro que predicaba sin temor alguno. Por eso cuando lo fueron a crucificar, él dijo, no soy digno de morir como mi maestro, póngame en cabeza abajo. Así esa fe tiene que ser la tuya y la mía. No tener temor alguno de hablar y dar testimonio de Jesucristo. Y andar como él anduvo, haciendo bienes, llevando el mensaje de salvación. El tiempo está cerca cuando él viene ya por segunda vez. Pero, ¿qué estamos haciendo por Cristo mientras vida él nos da? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Hermana. Aunque Cristo era Dios en la carne, él no escapó de las críticas de los hombres. Acerca de la manera en que él andaba, noten el informe. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, ¿quién es un fariseo? Es un hombre que se ha encargado de ser su propio salvador y está muy confiado en su propio poder para hacer esa tarea. No importa si vivió hace 1800 años o si vive hoy. ¿Quién es un cristiano? Uno que depende de Cristo como su Salvador y tiene toda la confianza en Él. Qué maravilloso texto que nos muestra que nosotros, si no queremos que nos digan o que seamos fariseos, no debemos depender de nosotros mismos. Debemos depender de aquel que todo lo puede, que es Cristo Jesús. Él venció, salió victorioso y está a la diestra de Dios obrando a tu favor y a mi favor. Por eso el gran apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya no vivo yo, Cristo mora en mí. Y cuando yo vivo en Cristo, se hacen las obras de Cristo, y cuando hacemos la obra de Cristo, hacemos la voluntad de Dios. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Eso se logra a través de la lectura de la Biblia y la oración. Tiempo de calidad con Dios. Cristo entró en contacto con fariseos que se hacían santos a sí mismos y criticaron a Cristo por comer con publicanos y pecadores. Y dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, 10 al 13. ¿Cuántos profesos cristianos hoy se creen santos? Se creen perfectos. Eso es lo que la Escritura dice, que son fariseos. Porque debo depender totalmente de la gracia divina para alcanzar el objetivo supremo.
no mirando atrás, sino mirando en qué condición me encuentro ahora para alcanzar el objetivo, siempre mirando al norte, mirando a la morada del Eterno, porque de allá viene el poder y la gracia para avanzar. Cuando encontraron faltas en la manera en que él andaba, él les dijo, hablando de Cristo, yo ando conforme a las Escrituras. Ah, interesante. Jesús andaba conforme a las Escrituras. ¿Y tú y yo cómo andamos? ¿Conforme a las Escrituras o conforme a las tradiciones y las costumbres del mundo? Pensemos en eso, porque Jesús nos dio ejemplo. Yo ando conforme a las Escrituras, dice el Señor. Y si ustedes estuvieran siguiendo esas Escrituras, no me criticarían. Estos hombres eran líderes del pensamiento religioso de esos días. Se los consideraba como los maestros del pueblo y se enorgullecían de esa posición. No obstante, criticaban la manera en que Cristo andaba. ¡Ah! ¡Qué maravilloso texto! Aquellos que se creían religiosos, pero no eran cristianos. ¿Cuántos de nosotros estaremos en la misma posición? Creyéndonos o pensando que somos más que los demás, criticándolos y haciendo la vida imposible. Hay muchas expresiones del tiempo moderno que le hacen la vida a uno más difícil de lo que ya está. ¿Qué haces aquí? Este no es tu puesto. ¿Tú qué te piensas? Tantas cosas que da hasta tristeza mencionar las palabras despectivas con que aquellos hermanos que se creen santos le dicen a otros que están en la misma lucha. Y la Escritura dice que cuando hacemos eso somos instrumentos de Satanás, no instrumentos de Dios, porque Dios nos llamó para que seamos amorosos, misericordiosos, unánimes, ayudándonos los unos a los otros. Pero qué tristeza cuando encontramos hermanitos y hermanitas en la iglesia creyéndose más que los demás. Leamos otro registro. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se enojaron. ¿Qué los enojó? Que los muchachos gritaran, Hosana a Cristo y no a los escribas y fariseos. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza? Has puesto la perfecta alabanza. Esto lo encontramos en la palabra de Dios, Mateo 21, 15 y 16. Estoy andando de acuerdo con las Escrituras, dijo nuevamente el Divino Maestro. ¿Cómo es nuestra vida, hermano y hermana? ¿Conforme a las Escrituras o estamos nada más para complacernos y darle los caprichos a otro en vez de buscar la honra y la gloria y la aprobación del cielo? Esperamos quizás que llevemos un mensaje así apacible, lleno de ay, Dios es amor, Dios es compasivo, te entiende, somos pecadores. Hermano, la Biblia enseña a través del discípulo del amor que sí, es verdad, Dios es amor, pero que también actúa con justicia y debemos andar por toda palabra que sale de la boca de Dios. Conforme a las Escrituras lo está diciendo el Divino Maestro. Y Él dice, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Vayamos al Evangelio de Marcos. En este punto. Aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, ay, me encanta este texto que voy a compartir con vosotros. Aconteció que al pasar él, Jesús, por los sembrados un sábado, sus discípulos, mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito?
¿Dónde está eso? En Marcos 2, 23 y 24. ¿Por qué lo criticaron esta vez? La primera vez fue por sentarse y comer con pecadores, pero era la gloria de Cristo recibir entonces a los pecadores. Y también así es ahora. La segunda vez lo criticaron acerca de los niños que cantaban alabanzas. Déjenlos cantar ahora, dijo el Señor. La tercera vez era porque no guardaba el sábado, de acuerdo con la idea de ellos. Escuchen, no conforme a las escrituras, sino conforme a sus ideas. ¿Y cómo los enfrenta? Con un escrito está. ¡Qué maravilla el Señor! ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo me enseña a mí? ¿Cómo no dejarme llevar de los nervios y decirles, ¿usted está viviendo conforme a las escrituras? ¿Usted ha entendido lo que dice el libro sagrado? Mire lo que dice el Señor. ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Si hubieran leído las escrituras, no me criticarían de esa manera. Los principios establecidos en las escrituras son los principios que gobiernan mi vida, pero no ando de acuerdo con la interpretación de las escrituras que ustedes hacen. ¡Ay! ¿A cuántos de nosotros nos aturdirían los oídos si el Señor nos dijera eso ahora? Ustedes no andan conforme a las escrituras. Ustedes no andan conforme al ejemplo que les he dejado. Ese no es el andar. Ese no es mi andar. Están andando según vuestro propio criterio, según sus propios conocimientos, pero no conforme he dejado escrito en mi palabra. Dios lo dejó todo muy bien claro y bien especificado. ¿Estamos andando con Cristo o estamos andando según nos place? Con los que desean la verdad, tan pronto como se les presenta la verdad, se termina la controversia. Los que quieren una discusión saltan de punto a punto, de un punto a otro, como lo hacían los fariseos con Cristo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía seca una mano y lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado, a fin de poder acusarle. Otra vez la misma controversia. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les preguntó, ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Marcos 3, 1 y 4. Bien hicieron porque no había nada que decir y él sanó al hombre. ¿Sabe por qué Jesús les dijo eso? Quisiera bueno sanar la vida. Perdón, yo olvidé. ¿Es lícito hacer el sábado, hacer el bien o hacer el mal? Salvar la vida o quitarla, porque él sabía la pretensión. Él sabía los pensamientos, el por qué ellos estaban allí. Estaban mirando cómo cazarlo para acusarle, para quitarle la vida. Por eso Jesús dice, es mejor dar vida o quitarla. Escuchen lo que voy a compartir ahora. La controversia en el tiempo de Cristo y el nuestro. En el tiempo de Cristo, la controversia entre él y los fariseos era sobre cómo guardar el sábado. Y cuando Cristo la resolvió, lo hizo basado en las Escrituras. La controversia hoy es, ¿qué día debo guardar como día de reposo? Resuélvalo sobre la misma base. Es andar como Cristo anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, no como la gente dice que anduvo. Si alguno dice que Cristo guardó el primer día de la semana, vayan a la Biblia y pidan el informe. Si alguno afirma que el sábado fue cambiado por él o por los apóstoles en honor de su resurrección, pidan una así, dice el Señor.
Y les aseguro que no lo encontrarán, porque no lo hay. Cristo dijo, yo soy el Señor del sábado. Por tanto, guardad mi día santo. Jesús lo dice. Yo soy el Señor del sábado, dice en Mateo 12:8. Y hay muchas otras partes de la Biblia. El gran apóstol, el gran apóstol Pablo, dicen muchos que él guardaba el domingo. No, vayan a Hechos de los Apóstoles, ahí dice, y se congregaba con los judíos el día sábado. Y meditaban en las Santas Escrituras en el día sábado. Se reunía con las mujeres en Corinto, en Galacia, en Decápolis, el día sábado. Están Hechos 13:42 y en adelante. Los discípulos guardaban el sábado. Entonces no podemos dejarnos llevar por ideas falsas, que no es la sana doctrina. Debemos de vivir, como dice Jesús, por las Santas Escrituras, guiados y dirigidos por el GPS espiritual, la Santa Biblia. Debemos de guiarnos por lo que dice el libro sagrado. La palabra es nuestra única guía segura. Andar como Él anduvo. El hombre que anda como Cristo anduvo, no andará necesariamente como andan los maestros líderes religiosos del momento. Cristo no lo hizo porque los fariseos fueron los que lo criticaron. Cristo no conformó su vida en sus ideas. Les dijo lo que decían las Santas Escrituras y les dijo que andaba en armonía con esa palabra. Y hoy permitan que esa misma palabra resuelva toda controversia. Qué maravilloso consejo. Usted no me debe creer a mí, usted debe de ir a la Biblia para mirar si que lo que este servidor dice es verdad o es mentira. Ay, ¿dónde está el principio bíblico de ese texto, de esa armonización? Hechos 17:11 dice, y los de Berea eran más sabios que los de Tesalónica. Aceptaron la verdad con toda solicitud, pero sin embargo, iban y escudriñaban las Escrituras para saber si esas cosas eran así o no. Tu deber es escudriñar la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios y eso es lo que debemos obedecer. Cristo, la manifestación del carácter de Dios. Es interesante cómo Dios nos dejó ricas enseñanzas de su palabra, que nos muestra cómo vivir una vida de victoria, pero siempre aferrados de Jesús, siempre guiados y dirigidos por el representante, por el gobernante supremo de este mundo. Aquí no hay ningún gobernante que representante. El único representante enviado por el trono de la gracia se llama el Espíritu Santo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche, para los que están en Cristo Jesús, o sea, los que andan como Cristo anduvo. Porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si mi vida depende de Cristo, el Espíritu es el que me guía para que ande como Cristo anduvo. ¿Dónde está eso? En Romanos 8:1 y 14. Cuando Cristo, al observar su vida de 33 años, dijo que había terminado la obra que el Padre le había dado para hacer, ¿cómo la resumió? Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ay, este es maravilloso. Escuche. Juan 15:15 y 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En esta declaración no tenemos tanto una orden como un ejemplo. Y cuando Cristo dijo eso, dio su propia biografía completa. Cuando dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre
Él dio toda la historia de su vida. ¿Y qué significa eso para nosotros? Yo he manifestado el carácter de mi Padre, dice el Señor. ¿Qué significa entonces guardar los mandamientos? Significa manifestar el carácter de Dios, como apareció en Jesucristo. Nada menos que eso es guardar los mandamientos. Los fariseos se enorgullecían de que estaban guardando los mandamientos, pero Cristo dijo: ignoráis las escrituras. Lo que habían aprendido acerca de las escrituras, lo habían aprendido en la cabeza. Lo que nosotros aprendemos acerca de las escrituras, tenemos que aprenderlo de corazón, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis saberla, la realidad de la verdadera enseñanza de un corazón puro, o sea, a través de la palabra. Cuando Cristo les dijo que Él había guardado los mandamientos de su Padre, les dijo que Él era la manifestación de Dios sobre la tierra. Les dijo en esas palabras que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Así, les dijo que Él no hablaba sus propias palabras, sino las palabras del Padre. El Padre que vive en mí, Él hace las obras. Les dijo que Él era la palabra de Dios sobre la tierra, porque Él estaba declarando el carácter de Dios. Les dijo que Él era Jesucristo. Todo esto les dijo en estas palabras: he guardado los mandamientos de mi Padre. Cristo era un hombre, el Hijo del Hombre. Entonces, ha habido un hombre que caminó sobre esta tierra y guardó los mandamientos de Dios. Él es nuestro ejemplo. Hemos de andar como Él anduvo. Bendito sea el Señor por esta palabra. El texto que acabo de mencionar está en el libro de Juan, capítulo 14, 10 y 11. Él dice allí expresamente: las obras o las palabras que yo os hablo, no las hago de mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Está diciendo Jesús: yo soy un instrumento al servicio de mi Padre. Y tú y yo, ¿de quién estamos siendo instrumento? ¿De Dios o del diablo? Porque dependiendo de la forma en que andemos y a quién servimos y adoramos, ahí mostramos nuestro servicio de adoración, a Dios o al enemigo de Dios. Escucha este pensamiento: ¿podemos guardar los mandamientos? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver qué dice la Escritura. Cuando de este modo aprendemos de las Escrituras que guardar los mandamientos es manifestar el carácter de Dios, podemos decir: es imposible hacer tal cosa. Y lo es. Pero recuerde que la Escritura dice: lo que es imposible para el hombre, todo lo es posible para Dios. Y el gran apóstol dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿quién hace esa obra en nosotros? Vamos a ver. Ese es un buen comienzo. Nosotros no podemos hacerlo. Eso es cierto. Pero, ¿quién guardó los mandamientos? Jesucristo. ¿Y quién puede hacerlo otra vez? ¿Aún en carne pecadora? Jesucristo. Bien, muy bien, Jesucristo. ¿Y cómo andaremos como Él anduvo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: y seré ellos, y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Dios habita en Cristo y anduvo en Cristo. Cristo era el pámpano para Dios, para poder ser la vid para nosotros, para que la vida pudiera fluir por medio de Él en nosotros, como ramas, para que llevemos fruto de la vid.
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Permitan que la escritura diga cómo anduvo él. He guardado los mandamientos de mi Padre. La vida de Dios permanece en aquel que permanece en Cristo, y se cumple la escritura. Habitaré en ellos y andaré en ellos. Dios en Cristo, por su Santo Espíritu, que habita en el hombre, camina en él. Esto muestra cómo podemos andar como Cristo anduvo, a través del Espíritu Santo. Hay muchos textos que pueden llevarnos a este pensamiento. Primera de Juan 3:6 dice la primera parte: el que permanece en Cristo no peca. O sea, hay un propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su mente, en su corazón, ser fiel a Dios. ¿Tú a quién le quieres ser fiel? Este servidor es pecador, sí, soy pecador, pero mi propósito es ser fiel a Dios. Por eso comparto este mensaje, que es muy importante, porque debemos vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios, no por las costumbres y las tradiciones o por lo que nos enseñaron los antepasados. Debemos vivir por lo que está escrito en la palabra. Y Dios ordena que debemos guardar el sábado, no como dicen las personas, los hombres. Dios dejó unas leyes bien definidas y debemos obedecerlas por amor a Cristo Jesús. Es verdad que nosotros no podemos, pero la gracia de Jesucristo nos hace idóneos a través de Cristo Jesús para obedecer. Pero primero, tomen nota de lo que dice la palabra de Dios. No acepten lo que dice el hombre. Esto es un sabio consejo. No acepten lo que dice el hombre. Permitan que la luz de Dios brille sobre su palabra. Permitan que el Espíritu Santo nos enseñe la bendita verdad viva de su palabra. Oiga, permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe la bendita verdad viva de su palabra. Y Dios mismo cumplirá su palabra en cada uno que así lo reciba. O sea, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es mi deseo? Señor, hágase tu voluntad. Porque yo no lo puedo hacer, pero le doy autoridad. Le doy mi permiso para que tú entres aquí y tomes pleno dominio de mi mente, de mi voluntad y mi carácter, para que mi vida sea un fiel reflejo de la tuya. Haz tu voluntad. Haz lo que sea necesario para que este humilde servidor sea un fiel reflejo de tu amor. Vivir como Cristo vivió. Pero sigamos leyendo. Os daré un corazón nuevo. Aquí quería yo llegar. Escuche lo que dice la Escritura. Os daré un corazón nuevo, o sea, una mente nueva, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Y eso dónde se encuentra? En la Biblia, mi hermano, en la palabra de Dios, y dice en Ezequiel 36, 26 y 27, ahí encontramos este texto. En la palabra de Dios nos da maravillosas promesas y nos da ese empuje, ese ánimo de buscarle y decirle: Señor, yo quiero hacer su voluntad, pero conforme a tu deseo, conforme a tu palabra, porque yo no lo sé hacer. Y Dios cumplirá su propósito en ti y en mí. Esa es la promesa de Dios. Pero cuando Él dice: hijo mío, por este camino, y yo, escuche, cuando Dios dice: hijo mío, por este camino, y yo elijo ir por otro camino, Él no nos obliga a andar por su camino. Él no nos obliga a hacer algo contrario a nuestra voluntad en este asunto. Pero cuando uno dice: Señor, muéstrame el camino, Él nos muestra el camino y nos hace andar en Él. Esta es la manera en que Él obra. ¿Y eso dónde se encuentra? El Salmo 119, 33.
La bendita Biblia nos enseña la misma verdad de 100 maneras diferentes. Supongamos que vamos a una página de lo que podemos llamar el libro de las ilustraciones de Dios para ayudar a los niños a comprender. Les damos figuras que ilustran lo que estamos enseñando. Somos solo niños y Dios a menudo nos dice una verdad poniendo una imagen ante nosotros. Aquí hay una. Vamos a ver. Esto está bueno, esto está delicioso. Y espero, mis hermanos y las personas que me escuchan, que vivamos por lo que dice la Escritura. Que vivamos no como dicen los hombres, sino como dijo Jesús que debemos andar. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Podría uno estar mucho peor? Ellos estaban en situación terrible y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían. Y glorificaban al Dios de Israel. Mateo 15, 30 y 31. Nosotros somos cojos. No podemos andar como Cristo anduvo. Cristo tenía un andar noble. Nosotros no podemos caminar de ese modo. ¿Qué hace Él por nosotros? Él nos sanó. ¿No puede sanarnos a nosotros? Si los sanó a ellos, también te sana a ti y me sana a mí. Pero debemos permitir, buscarle, sentir la necesidad. Señor, te necesito. Como cuando uno está enfermo y va urgente al médico. Él es el médico de los médicos. Él es el maestro, el divino maestro, que tiene grandes y maravillosas cosas para enseñarnos. Pero debemos escudriñar las santas escrituras. Aquí se encuentran las maravillas de las enseñanzas del Dios Todopoderoso y el ejemplo de Jesús. Aquí hay otra de las figuras de Dios que hemos considerado muchas veces. Es la figura del hombre paralítico desde el vientre de su madre. Tomen el pasaje tal como se lee. ¿Cuál era el problema de este hombre? Era paralítico. ¿Cuánto tiempo había estado paralizado? Toda su vida. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasó? Entonces lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y cuando recibió fuerzas, ¿qué hizo? Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Pero él tuvo que recibir fuerzas en el nombre de Jesús de Nazaret antes que pudiera andar. Y la gente se llenó de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Al ver eso, Pedro habló al pueblo: Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué ustedes que creen en el Dios de Israel se maravillan de esto? ¿No creen que en un Dios poderoso? ¿No creen en el Dios todopoderoso? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Esto está en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 6 al 12. Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios, estaba lleno de la presencia de Jesús, por eso pudo decir, porque lo tenía bien, tenía su mente bien llena de la presencia de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Por eso dijo: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que le tendió la mano y anduvo. ¿De qué estás lleno tú? ¿De qué estoy lleno yo? ¿Estoy lleno de la gloria de Dios? ¿Estoy lleno de la presencia del Espíritu Santo? ¿O de qué estamos llenos? ¿De qué está llena la mente? La Biblia enseña: de la abundancia de la mente, del corazón, habla la boca. De lo que tengamos la mente llena, de eso hablaremos. Si estamos llenos de Jesús, hablaremos de la salvación que da Jesús. Si estamos llenos de las cosas de este mundo,
Qué tristeza, pero ese no es el camino. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder compartir el mensaje de salvación con aquellos que tanto lo necesitan. Andar como Cristo anduvo. Ningún hombre puede hacer que otro camine como Cristo anduvo si no tiene la fuerza para andar por ese camino. Es por la fe en Jesús de Nazaret, por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. El Israel de Dios vive hoy. Y el mismo poder que tocó a ese hombre que nunca había caminado y lo hizo capaz de caminar, puede tomar al peor de los pecadores que nunca anduvo un paso en las pisadas de Jesús y hacerlo andar como Cristo anduvo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Te dice a ti y a mí, andemos como Cristo anduvo. Y ya les he dicho cómo se logra eso, a través de la comunión con Él, guardando sus mandamientos, obedeciendo sus santos preceptos. Santiago dice que el que quebranta a uno, los quebranta a todos. Hay mucha gente que no guarda el sábado, que porque eso es para los judíos. Pero eso no lo enseña la Biblia. Jesús, en Mateo 5:17 dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Es más, Dios magnificó la ley, porque como hemos leído, la ley es el carácter de Dios. Es la perfección del amor de Cristo Jesús revelado. Jesús reveló el carácter sagrado de Dios, que es puro amor. Pero ese amor me tiene que llevar a obedecer los santos preceptos y entre ellos el santo sábado, porque me lleva a mí a reconocerlo, que tengo un Dios todopoderoso que es mi creador, es mi redentor, es mi salvador. Eso es guardar el sábado por amor a Cristo, porque me dio la salvación, me dio la vida, me da salud, me da bienestar, me da muchas cosas hermosas, porque he puesto mi vida en sus manos y eso es lo que le animo a ustedes que me están viendo. Pongan su vida en las manos de Jesús y deje que Él nos guíe. Pero debemos orar y clamar y que a través del libro sagrado Dios nos muestra el camino por el cual debemos andar. Aquí hay otro cuadro para mostrarnos que podemos andar como Él anduvo, por la fe en su nombre. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado, pero él había oído hablar de Pablo y el mensaje se había posesionado de su mente, de su corazón. Pablo vio que él tenía fe para ser sanado y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Hechos 14, 8 al 10. Y anduvo como un hombre sano. Fue sanado para que pudiera hacer eso. Esa es la obra de Jesucristo. Y hoy por su poder nosotros podemos andar como Él anduvo. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Colosenses 2:6. Y al andar en Él es la única manera en que podemos andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo? Haciendo bienes, llevando sanidad a los enfermos, dando esperanza a aquellos que estaban afligidos. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Hay un himno hermoso que dice, ¿qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dando testimonio? ¿Estamos andando como Cristo anduvo? Escuche. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, Efesios 5:2. Muchas personas tienen una idea muy incorrecta de lo que significa andar en amor. Parecen tener una idea de que es llegar a una clase de éxtasis, de modo que no sepan quiénes son o qué están haciendo. Para ellos significa ponerse por encima de las cosas ordinarias de la vida.
Este concepto no es correcto. Las escrituras definen exactamente qué significa andar en amor. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Segunda de Juan capítulo 6. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice, si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. El amor de Dios no es una emoción sentimental, no es una experiencia de frenesí fanático. Cristo trabajó en el banco del carpintero durante la mayor parte de su vida. Descendió a Nazaret y estuvo sujeto a sus padres. Su andar como joven es el andar de todo joven. Cristo nos dice cómo amarlo. No acepta ninguna otra cosa. Es de gran importancia para nosotros obtener una idea correcta de Jesucristo y andar como Él anduvo. Si un hombre obtiene una idea equivocada de Él, o sea, de Cristo, Él dedicará su vida a su idea falsa y sacrificará la vida de todos los que no ven a su Cristo como Él lo ve. Tomen, por ejemplo, el caso de Pablo. Él esperaba al Mesías, pero era a su Mesías, no al Mesías del Señor. De modo que cuando el Mesías del Señor vino, él no lo vio. Algunos lo vieron y creyeron en él. Y Pablo de inmediato comenzó a perseguirlos porque no creía en su Cristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, dijo él, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo, la religión de Dios nunca persiguió a nadie. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Observen lo que era el judaísmo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Tradiciones. Dios no nos ha llamado para que vivamos en tradiciones y costumbres. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi abuela, es que mi tatarabuela, es que mi tío. No, tenemos que andar como Cristo anduvo, tenemos que seguir su ejemplo, porque para eso Él nos dio ejemplo de andar como Él anduvo. ¿Dónde está eso? En Gálatas 1, 13 y 14. Él era celoso de las tradiciones de sus padres. O sea, Pablo era muy celoso de las tradiciones, como lo son muchas personas hoy en día. No de la palabra de Dios, oiga, era celoso de las tradiciones, pero no era celoso de la palabra de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. O sea, cuando el apóstol Pablo fue llamado al ministerio, no consultó con seres humanos. Él se humilló a Dios y Dios lo capacitó. Dios lo instruyó. Es más, el Espíritu Santo le decía, ve a tal parte, ve allí. Muchas veces Pablo quería ir a otro sitio. Él, no, por allá no. Es donde yo te diga que tienes que ir. ¿Y dónde encontramos eso? Les invito, en el amor del Señor, a leer Hechos de los Apóstoles. Después del capítulo 8. Ahí está la historia de este hombre, del gran apóstol Pablo, del que perseguía, pero que después de que aceptó a Jesucristo, ahora ya no perseguía, era el perseguido por predicar a Jesucristo y a este crucificado y a este resucitado, y que está a la diestra de Dios obrando a nuestro favor como nuestro gran sumo sacerdote, como nuestro divino intercesor, como nuestro abogado defensor. Él es nuestro hermano mayor y tenemos que reclamar su vida perfecta, su justicia, para que vivamos una vida semejante a la suya. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén
para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo. Pues solo habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía. Y glorificaban a Dios a causa de mí. Gálatas 1:15 al 24. Es importante que tengamos un concepto verdadero de Cristo. No lo que él dice la gente, es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el testimonio de Jesucristo. Ahí está la enseñanza de cómo anduvo Cristo. Lo anuncian los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Queremos saber cómo anduvo Jesús? Vamos a la Biblia, ahí está. Cristo en todos y en todo. Ya voy terminando. No quería dejar esto a medias. Esta enseñanza es maravillosa y por eso quise compartirlo con cada uno de ustedes, esperando y deseando que sea de mucha bendición. Y estamos viviendo en tiempos difíciles y complicados donde todo el mundo nos quiere meter en nuestra mente su verdad. Y no tenemos que dejarnos convencer de su verdad. Debemos de convencernos de la verdad, que es Cristo a través de su palabra. Debemos de escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Jesús. Y dice la Biblia, y ellas son las que dan palabra de vida. Por eso tenemos que escudriñar la Biblia. A fin de andar como Él anduvo, debemos conocerlo en su capacidad de adaptarse a nosotros. Las Escrituras lo presentan de este modo, para que podamos apropiarnos del amor de Dios para nosotros mismos. Escuche, yo soy la puerta, Juan 17, es decir, la entrada. Ninguno puede entrar excepto por medio de Cristo. Yo soy el camino, Juan 14:6. Yo soy la puerta y el camino para entrar. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta, el camino, la luz. Este es el mundo oscuro y necesitamos una luz. Y esa luz es Jesucristo. Yo soy el pan de vida, Juan 6:48. Necesitamos fuerza para andar el camino. Yo soy ese pan de vida, dice el Señor. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Él es el compañero que va con sus ovejas. Yo soy la vida, Juan 14:6. Este es el poder para el camino. Yo soy la resurrección. Ese es el fin del camino, Juan 11:25. Yo soy la puerta. La palabra de Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, si llevamos una vida desorganizada, permita que Jesús entre a tu vida y la pondrá en orden. El libro de Génesis dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, tohu y bohu. Pero el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Cuando tenemos una vida desordenada y complicada, el Espíritu Santo, si se lo permitimos, pone nuestra vida en orden y nos lleva a caminar como Cristo anduvo. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el buen pastor, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Es decir, yo soy la entrada, el camino, la luz por la cual caminar, la fuerza con que andar, el compañero en el camino, el poder para el camino y el fin del camino. Y así David en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El camino de Jesucristo no se extiende sencillamente a la tumba, sino a través de la tumba. Y por causa de esto, podemos pasar por el valle de sombra de muerte y no ser dejados allí. Yo soy la resurrección y la vida, y el que permanece en Cristo, quien es la puerta, el camino, la luz, el pan, el buen pastor, la vida y la resurrección,
realmente anda como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo? Haciendo lo que a Dios le agrada. Mire, terminamos con este texto. Juan 5:30. Vamos un momentico y con eso terminamos. Y deseo en el nombre del Señor que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Porque es palabra de Dios. No he compartido otra cosa. Palabra de Dios. Dice Juan 5:30, dice: no puedo yo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Permitamos que nuestra vida sea el andar con Cristo, para que nuestra vida sea de agrado al Padre y vivamos siempre guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios, porque Él es el que tiene poder para guiarnos y así poder ser verdaderos hijos de Dios. Que Dios te bendiga y nos ayude cada día a vivir en ese amor, en el amor de Cristo. Dios te guarde y nos ayude siempre a vivir en comunión con Dios. Hasta la próxima.